Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magalí Markovich. Soy residente de cuarto año de Clínica Médica del Hospital San Martín de la Plata. Bueno, la idea es comentarles un poco algunos reclamos históricos del movimiento de residentes y algunas conquistas que hemos conseguido en el último tiempo y comentarles un poco cómo funciona. Soy parte de la comisión directiva de mi hospital y delegada del Congreso Provincial de SICOP. Bueno, nosotros como residentes nos organizamos en lo que es la asamblea de la Comisión Provincial de Residentes. Es un espacio que funciona de manera, digamos, dinámica, que más que nada vinculado a las luchas que se estén dando en el momento, no tiene una orgánica ni un digamos, estipulado cada cuánto se hace, sino es bastante dinámico en base a la realidad. Después en cada hospital hay asambleas de residentes o en centros de salud. Participamos de las asambleas generales del sindicato por cada espacio de trabajo y hay residentes que somos partes de las comisiones de cada seccional, de las comisiones directivas y de los congresos provinciales como delegados. Bueno, algunas cuestiones históricas que venimos reclamando los residentes es que básicamente la principal, que se nos reconozca como trabajadores y trabajadoras. Nosotros hoy formamos parte del sistema como becarios y no, digamos, no tenemos una carrera hospitalaria. Otra cuestión central son los aportes previsionales. Nosotros estamos entre 4 y 5 años, si tomamos el año de jefatura, sin tener aportes previsionales. Con el tiempo hemos logrado que se nos reconozca, digamos, la antigüedad, pero sin aportes. Trabajamos 9 horas por día, la jornada laboral, exigíamos hace varios años de 8 horas, y un residente aproximadamente, sobre todo las residencias con guardia, trabaja entre 80 y 90 horas semanales. El descanso por guardia también es un reclamo histórico, que lo que se ha logrado es por un decreto, digamos, darle cierta legalidad al descanso posguardia, pero no era parte del reglamento. Está estipulado un límite de 8 guardias por mes y lo que se reclama es que sean de 12 horas, hasta el día de hoy sigue siendo de 24. Licencia por violencia de género, por paternidad, inserción post-residencia. Nosotros terminamos la residencia y automáticamente quedamos fuera del sistema de salud público. Bueno, otro reclamo es eliminar lo que es la figura de honorem de los instructores, que son parte fundamental de lo que es el sistema formativo de la residencia, y que nuestras condiciones laborales se discutan en paritarias junto con la planta. Bien, en estos últimos 3 años se abrió todo un proceso de discusión de modificación de nuestro reglamento de residencias. Las residencias en Argentina llevan alrededor de 50, 60 años. Esto se dio todo un proceso en el cual hubo asambleas por lugares de trabajo y se intentó hacer síntesis a nivel provincial de cuál era el reglamento y las condiciones laborales que nosotros exigíamos. Y con eso se fue a discutir, digamos, junto con el sindicato a las mesas de trabajo con el ministerio, de las cuales yo en algunas he formado parte y bueno, no fue un proceso, digamos, a que haya llegado a absolutamente toda la provincia, eso variaba mucho, sobre todo donde más concentrada estuvo la discusión fue en conurbano bonaerense y Capital Federal, que es donde hay mayor participación, pero se abrían canales informales como para que todos estuvieran al tanto. De este reglamento, las conquistas que hemos conseguido, algunas nos quedan pendientes, son que la figura de la residencia sea un sistema de formación asistencial de posgrado y se elimina, digamos, la figura de becario, las jornadas laborales de 8 horas, el descanso posguardia con un máximo de 8 horas, de 8 guardias al mes. Lo que no hemos logrado son las guardias de 12 horas, es una discusión, y los aportes previsionales, que son discusiones muy difíciles de dar con el Ministerio de Salud. Sí hemos logrado que en el reglamento figure que nuestras condiciones laborales se discuten en paritaria junto con la planta permanente, el título de especialista. Los instructores dejaron de ser ad honorem y empiezan a, si bien hay una discusión del salarial respecto digamos, están bastante desprestigiados y son salarios muy bajos los que tienen los instructores y que para nosotros hay que categorizar esa tarea, pero bueno, esa es una discusión aparte. Se ha conseguido la licencia por maternidad, por adopción y por violencia de género,
que estaban en la ley 10430, que es parte de lo que es trabajadores del Estado. Nosotros pertenecemos a la 10471, que es la de profesionales. Bueno, esto más o menos es para mostrarles un poco, está el salario en dólares desde el 2016 hasta ahora. La barra amarilla es la del 2019 y septiembre lo puse aparte porque, como sabrán, estamos atravesando un momento bastante particular en términos económicos. El último, digamos, arreglo salarial que habíamos tenido en una mañana se pulverizó, así que me parecía representativo agregar lo que está pasando actualmente. Como pueden ver, lo puse en dólares porque es lo que muestra, digamos, de alguna manera la pérdida del poder adquisitivo. Si uno lo ve en pesos, el salario es cada vez más alto, pero tenemos pérdida de la masa salarial a lo largo de los años. Y allá en el cuadro de la derecha pueden ver que lo que son, digamos, el salario mínimo vital y móvil, que igualmente está muy por debajo de las necesidades, me parecía más representativo mostrar lo que son gastos por una familia tipo, que serían 2 adultos y 2 menores, es lo que se calcula como familia tipo. Estamos muy cerca y hace 2 años que estamos por debajo de lo que es la canasta básica familiar. Esto es de un ingresante de primer año, que si bien a lo largo de los años aumenta un poco el salario respecto de los años previos, hay muchísimos residentes que son padres y madres y son, digamos, quienes sostienen su familia, y por supuesto que somos profesionales y somos trabajadores, entonces es importante que también se nos reconozca esa tarea, siendo que el sistema de salud público argentino se sostiene muchas veces gracias al trabajo de los y las residentes. Bien, lo que nos falta, que es lo que tenemos que seguir, digamos, discutiendo y peleando por nuestras condiciones, son los central, que son los aportes previsionales, las guardias de 12 horas, que ya está bastante, digamos, discutido a nivel mundial que 24 horas es inhumano tanto para nosotros como para los usuarios del sistema de salud. Mejoras en las condiciones laborales en términos de edilicios, no solo lo salarial y las condiciones en las que uno trabaja, insumos, etcétera. La inserción postresidencia, que es una discusión que en otras provincias está un poco más allanado. Por ejemplo, la provincia de Neuquén tiene inserción postlaboral y se ingresa como planta permanente al sistema una vez que se termina la residencia. Incluso también tienen aportes previsionales los residentes. La licencia por paternidad, que es algo que no está contemplado en este nuevo reglamento. El horario de lactancia, que es algo que también queda pendiente para las compañeras madres. Y la efectivización y cumplimiento del reglamento en todas las sedes, que es el mayor trabajo que incluso el reglamento previo no. Muchas veces, sobre todo por ahí en los ámbitos más quirúrgicos, es donde más cuesta que se respete el descanso posguardia, el límite de guardias y el horario laboral. Bien, ahí les dejé unas fotos y no mucho más. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, una pregunta. Una vez que finalizamos la mesa, completamos a todos los expositores y abrimos el escenario para poder hacer las preguntas. ¿Podrá ser? Muchas gracias. Era la exposición entonces de la doctora Magalí Markovic, secretaria de prensa en el Hospital San Martín de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Es momento ahora de darle la bienvenida al doctor Federico Preve. Él es integrante del Comité Ejecutivo del SMU, Sindicato Médico del Uruguay. Mira, te regalo 6 minutos. La expositora ¿Los uso? Sí. Bueno, arrancó. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Quería hacer mención, en realidad, que es la 4ª conferencia de sindicatos médicos. Yo participé de la primera, que se realizó en Berlín. Luego fui parte de la organización de la segunda en Uruguay y no pude estar en ese momento. No pude estar por temas de consejos de salario paritaria el año pasado en Lisboa, pero nuevamente nos reencontramos en Argentina y muy probablemente nos volvamos a encontrar el año que viene en una sede que en la discusión final del día de hoy por lo menos tendríamos que ya empezar a proponer. Creo que estos encuentros, estas conferencias son desde el punto de vista político sindical
esenciales para los colectivos médicos agrupados como sindicatos a nivel del mundo. Hemos insistido por un par de años consecutivos con la plataforma, y no es por núcleos delirantes, sino porque creemos que la plataforma de análisis comparativo, que por suerte venimos generando cierto consenso, aquí va a darnos herramientas a todos en cada uno de nuestros países racionalmente y nos va a dar poder en la negociación. Bueno, voy al tema. Con respecto a las residencias médicas en el Uruguay, voy a hacer algunas menciones particulares a nuestro país, que es bien pequeño, entre dos gigantes de América Latina como son Brasil y Argentina, pero tiene un corazón muy grande. Somos pocos, somos en realidad en un territorio, con la capital de Montevideo, como muchos conocen, con un territorio de 176.000 kilómetros cuadrados y 3 millones y medio de habitantes, con un PBI per cápita al año de 2017 de $16.000. Esto es más o menos para ubicarnos en el país, en la región. Bueno, como decía, 3 millones y medio de población, tenemos 500.000 uruguayos fuera del país, tenemos la población más longeva de América Latina, tenemos una tasa de reemplazo muy baja y nuestras enfermedades, nuestra mortalidad está dada por morbilidad de enfermedades crónicas no transmisibles. Sobre el sistema de salud, algún pantallazo. El gasto es de 9.4% del PBI destinado a salud. Esto también es el 2017 para compararlo con el PIB. Hay más o menos entre 14 y 15.000 profesionales médicos activos y aproximadamente más o menos 50 se reciben 400 médicos por año en el Uruguay. Se forman básicamente en la Universidad de la República, universidad pública. En Montevideo la carrera dura 7 años, pero también tenemos en Punta del Este, en el interior del país, en nuestra principal ciudad turística, tenemos una universidad privada que forma menos de un 10% de los profesionales que se reciben, esto hace menos de 10 años. De hecho, hace 6 o 7 años se recibió la primera generación. Con respecto a la formación de los residentes, tenemos una escuela de graduados dependiendo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, o sea, de la Universidad Pública, que es quien ejerce en realidad la acreditación en el Contralor. Tenemos alrededor de 55 especialidades médicas y alrededor de 20, entre 15 y 20 diplomaturas, que son cursos de menor carga horaria. A su vez, se acreditan maestrías y doctorados y hay una institución, en realidad es un programa de investigaciones que se llama ProInvio para los PhD y los magíster en el área de la salud. A su vez, la Escuela de Graduados también acredita y regula a sociedades científicas, sindicatos, etcétera, y cátedras que hacen cursos de educación profesional permanente o continua. Acerca del actual sistema de residencias médicas. El actual sistema de residencias médicas es un sistema remunerado, por una ley que se aprobó en el 2015. El sistema, de alguna forma, en su ley estipula que debe ser en carácter exclusivo, pero en la reglamentación no se hace mención y con los sueldos bajos no es exclusivo, porque si no, como decía la compañera, con los sueldos bajos ninguna familia de residentes podría vivir. Son profesionales médicos recibidos que a su vez están en formación y además se están capacitando con lo que implica la capacitación profesional. Tiene un componente formativo muy importante, básicamente en realidad está estipulado entre 44 y 48 horas semanales que realizan una enormidad de horas más, pero tiene un componente asistencial muy importante. El componente asistencial básicamente también en Uruguay, si bien en los últimos años se ha incrementado las residencias a nivel del sector de las instituciones médicas colectivas que se financian con fondos públicos pero son de gestión privada, es un sistema mixto el del Uruguay, ha incrementado las residencias a nivel privado, pero las residencias a nivel público son básicamente sustento de la asistencia, tanto en piso o planta, como le dicen aquí, como en las puertas de emergencia y en otros lugares. Son sostén de muchas especialidades médicas también en los ambulatorios. Comenzó a implementarse el sistema de residencias en el año 70, pero se reguló nuevamente en el 2015
Nosotros, como mencionaba hoy, en el 2013 tuvimos una convención médica liderada por el Sindicato Médico del Uruguay, donde participaron además otros médicos que participan en otras instituciones gremiales o no agremiados. En la convención se realizó una síntesis de lo que sería el sistema de residencias y allí se participó en una ley que quedó a medio camino. Como todo proceso de negociación, nosotros estamos impulsando nuevamente reajustes a esta ley que de alguna forma quiso regular algunas cosas o planteó algunas cosas desde el punto de vista del marco legal, pero no se han realizado con exactitud. Igual participamos de la redacción o de alguna de usina de ideas para esa ley, pero estamos de alguna forma viendo un montón de dificultades. Estoy hablando en general, también tenemos algunas de las problemáticas que expuso la compañera argentina previamente, pero voy a hablar de lo general. El sistema de residencias, que si bien no es caótico, está poco organizado, no tiene líneas sobre los recursos humanos o sobre las necesidades de recursos humanos país, no posee una personería jurídica, que es una cuestión que para nosotros es trascendental y ya verán por qué. Su comisión central está integrado por el Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Medicina Pública, la Escuela de Graduados de dicha facultad e instituciones, que son los prestadores públicos y privados en dicha comisión. Es un consejo de administración honoraria y en realidad es el Poder Ejecutivo el que fija remuneraciones muy bajas. Para que tengan una idea, un médico general en el sistema público gana más del doble de lo que gana un residente. Esto hace obviamente que el carácter de exclusividad que está dado en el marco legal no se cumpla porque las personas tienen que vivir. Y a su vez, si son sostén de sistemas asistenciales, es muy complejo lograr que estos médicos trabajen exclusivamente en las residencias. De la Convención Médica del año 2013 se sacan algunas conclusiones que son nuestro leitmotiv para impulsar cambios en una nueva ley de residencias que tiene que tener alcance nacional y que tiene que estar guiado por las necesidades de los recursos humanos a nivel país, que tiene que tener un fondo de recursos administrador de un programa único, o sea que el fondo, por ello es que se necesita una personería jurídica para que el fondo sea administrado por este programa de residencias, para que el sistema sea un sistema único, que obviamente para darle el carácter de exclusividad a los residentes tiene que haber una mejora salarial de los residentes, que además son sustento del propio sistema en muchos lugares. Para ello la dedicación exclusiva, obviamente porque tienen sostén asistencial del sistema público básicamente, aunque también de parte del sistema privado, pero tienen que dedicarse exclusivamente porque es una etapa de formación esencial de la práctica profesional. Las instituciones que participen deben recibir incentivos. Nosotros consideramos que todas las instituciones que tienen residente dentro de su staff médico clínico brindan asistencia de mejor calidad. El residente es como un motor que genera dentro de las propias instituciones y dentro del propio cuerpo médico la actualización permanente, un dinamismo y además la investigación tiene un empuje brutal y generan mejora de la calidad asistencial dentro de los prestadores. Por lo tanto, nosotros consideramos que aquellas instituciones que participen activamente del programa deben recibir incentivos de carácter, pueden ser económicos, obviamente, para que el sistema sea universal, no esté tan volcado a lo público, sino también que el sistema privado lo desarrolle con mayor fuerza. La inserción se debe profundizar. Este programa nacional y la personería jurídica que queremos que tenga el programa debe de alguna forma también acreditar a las instituciones que tienen a su cargo residentes, porque la calidad de la formación también está en juego en este sistema. La formación como plataforma, el sistema debe asegurar de alguna forma los recursos humanos necesarios, problemas que vemos en todo el mundo, particularmente la erradicación de los médicos en el interior del país. Tenemos una distribución de recursos humanos bastante mala, me quedan 4 minutos y... La disponibilidad de los recursos humanos también a nivel del país.
la continuidad laboral, que hacía mención la compañera argentina. También nosotros estamos en un proceso, como dijo Soledad ayer, expuso, en un proceso de reforma del trabajo médico, y para nosotros la inserción del residente debe continuarse con los cargos de alta dedicación, que no son de exclusividad, que ya vamos a hablar, cómo pensamos que se debería insertar un residente que acaba de formarse como especialista. Obviamente todo esto es el carácter de formación de la residencia, tiene carácter formativo y no exclusivamente asistencial, como muchas veces parece. ¿Cuáles son las dos líneas centrales de carácter futuro? La mejora salarial sustancial para que la función del residente sea en exclusividad en un lugar, y la posibilidad real de inserción laboral cuando uno finalice la residencia. Estos dos elementos son centrales para poder desarrollar un sistema nacional de residencias unificado a nivel de Montevideo y el interior, o sea, de capital y el interior, y a nivel público y privado. Al final del quinquenio, nosotros pretendíamos que se duplique el valor del salario de residente y que pase por lo menos a tener un valor similar al de un médico general por la misma carga horaria. Hemos aumentado en términos relativos el salario del residente, hemos logrado aumentar, pero no vamos a llegar, y probablemente sea para el presupuesto del nuevo gobierno que asuma en el Uruguay del año que viene, que tendrá que poner a los recursos humanos como una de las primeras líneas para fortalecer la calidad de asistencia del propio sistema de salud. Otro de los elementos centrales es insertar al residente en su lugar de trabajo con un cargo o función de alta dedicación, que es la reforma del trabajo médico, que ahora vamos a hacer mención. En realidad, también el programa permitiría, si es un sistema único, financiado por el propio programa con una personería jurídica a nivel país, que viene con insumos de los prestadores, va a permitir rotación de los residentes por el sector público, por el sector privado, por la capital y por el interior del país. El cambio en la forma de financiamiento, no que cada prestador le pague a su residente, sino que todos los prestadores vuelquen a un fondo, a una bolsa común, y sea el programa el que distribuye esa bolsa, va a permitir tener un mayor contralor de los propios residentes y del sistema, y obviamente tener el contralor de esto va a poder permitir que se llegue a los objetivos planteados por el programa sin una influencia directa de cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas. Obviamente que todos los prestadores deberían volcar a la bolsa independientemente de si forman residentes o no, pero recuerden que una de las cuestiones que planteábamos es que esto le da calidad al sistema, entonces los prestadores que forman residentes deberían tener un incentivo económico para tener residentes dentro de su prestador, y obviamente que la personería jurídica va a permitir que el programa único a nivel nacional se encargue de todas estas cosas y no que sea segmentado y compartimentado por cada prestador. Entonces, las mejoras de las condiciones laborales y salariales de los residentes obviamente determinan una mejora en la calidad asistencial, estamos convencidos de esto, todos los que fuimos residentes estamos convencidos de esto. De última, todos sabemos que donde se forman residentes hay actualización permanente del staff clínico y hay investigación. Obviamente, los residentes están insertos en un sistema de salud, es nuestro sistema de salud, a partir de que se votó por la ley en el 2007, tiene algunos principios fundamentales, la cobertura universal, voy a pasar rápido esto, cobertura universal, equidad, derechos de los usuarios, que es otra ley, la calidad, que aún estamos en la búsqueda de la misma, con el carácter de la bioética médica. En la Junta Nacional de Salud participan usuarios y participamos trabajadores, y obviamente tiene un sistema de financiamiento solidario. La reforma del trabajo médico fue una reforma basada en problemáticas que teníamos en multiempleo, la unifuncionalidad de los cargos, una distribución muy desigual de los ingresos, altas cargas horarias o altas cargas horarias trabajadas, y laudos diferentes entre Montevideo y el interior. Uno de los ejes u objetivos centrales fue la mejora de las condiciones de trabajo, de la calidad de asistencia a la gente y de la calidad de la gestión. Y el nuevo modelo de trabajo médico tiene algunas de estas características, es con alta dedicación horaria,
es en carácter de relación de dependencia con los derechos sociales de los trabajadores, son cargos no exclusivos pero son polifuncionales, o sea que el profesional se desarrolla en todas las tareas para las que fue formado, tiene equiparación de valores entre las especialidades y equiparación de valores entre el sector público y el privado, y entre Montevideo y el interior, racionaliza regímenes de trabajo de retén a distancia o al llamado, tiene horas para formación, cambia el mecanismo del pago por acto médico a un pago variable por productividad asociado a un salario fijo y a su vez limita el trabajo corrido a 16 horas, uno de los logros mayores, que cambia las guardias de 24 por hasta 16 horas. Obviamente en este sistema de trabajo hay una mejora salarial de los profesionales médicos, aproximadamente el 10% de los médicos del Uruguay ya está trabajando con cargos o funciones de alta dedicación. Voy a pasar rápido por esto. Nos parece que esta reforma de trabajo que estamos desarrollando como sindicato y que el gobierno la ha hecho suya y que actualmente, la estamos impulsando en conjunto, tiene los ejes centrales de disminuir el multiempleo, mejorar las condiciones de trabajo y mejorar la calidad de asistencia. Allí deberían insertarse los residentes una vez que terminen su residencia. Solamente 2 menciones. Además de que el residente se inserte en este sistema de trabajo, en este sistema de salud, hay cuestiones que son esenciales también, que tienen que ver con la formación profesional médica continua, que en este régimen laboral se dedican 2 horas semanales mínimas para la formación continua. Esto obviamente que tiene que desarrollarse además la recertificación médica, que es la formación permanente de los médicos para la acreditación de competencias y habilidades. También está en desarrollo, si bien aún no se ha consolidado, estos puntos en el sistema de salud y como sindicato estamos intentando desarrollarlos. Básicamente la presentación era esta. Gracias. Muchas gracias. La palabra del doctor Federico Preve, representante del Sindicato Médico de Uruguay. Continuamos ahora. Yo sin los anteojos imposible. Continuamos con las exposiciones. En este caso le damos la bienvenida al doctor Santiago Buchowski. Él es integrante de la Comisión de Jóvenes de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Hay exposición? Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por invitar a la Asociación de Médicos Municipales a este encuentro. Yo soy Santiago Buchowski. Yo soy médico del Hospital Moyano. Actualmente soy jefe de unidad del Servicio de Hospital de Noche. Soy presidente del gremio del hospital y parte de la comisión directiva de médicos municipales. Pero, ¿qué son y qué es un residente? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de capacitación en servicio, por lo cual ingresan anualmente más de 900 personas, el 60% de residencias médicas, para formarse dentro de nuestros hospitales. Todo esto implica una situación donde uno, desde el deseo, la vocación, cuando uno deja la carrera de medicina, ingresar en un sistema, y sobre todo que tiene prestigio tradicionalmente y actualmente. ¿Cómo mantener esa situación? Yo fui residente, fui jefe de residentes, y después, en mi pelea gremial en ese momento y actualmente, tiene que ver con las dificultades que tienen cultural y temporalmente los médicos que van transitando ese camino. Uno ingresa al hospital como residente y no sabe nada. No hay direcciones, no conoce a nadie, no conoce ningún tipo de situaciones de cómo manejarse dentro de ese sistema. El sistema de residencia es un sistema de capacitación en servicio, donde muchas veces la formación y la práctica están muy disociadas. Yo escuchaba a los colegas de provincia de Buenos Aires y Uruguay, y tiene que ver donde uno nunca termina de ser y uno nunca deja de ser residente. Me parece que hoy por hoy la Comisión de Médicos Jóvenes de Médicos Municipales, un gremio primario tradicional y de excelencia, sigue escuchando a los médicos jóvenes y sus necesidades. ¿Qué tiene que ver esta situación hoy por hoy en la actualidad, en la diversidad y en las perspectivas de género? Ha cambiado mucho hoy la práctica profesional dentro de los hospitales. La cultura, la violencia, las situaciones actuales laborales, la situación económica, generan una situación constante donde las condiciones y el ambiente de trabajo tienen que ser defendidas actualmente y constantemente. La Comisión de Médicos Jóvenes surge
por médicos de los hospitales que transitamos la actividad política y sobre todo la actividad gremial, y nuestro interés por acompañar y sobre todo por supervisar lo que pasa actualmente con los residentes y sus problemáticas. Ustedes saben que momentos claves de los residentes tienen que ver con las adjudicaciones y hoy su deseo por empezar las especialidades. Una vez que entran a cada hospital, pueden readjudicar y cambiar, hoy por hoy que se ha logrado eso, hasta de especialidad con la vacante que se logra. Médicos municipales, en trabajo con el sistema de capacitación, ha logrado que se logre una readjudicación para que los cargos de residencia no queden vacantes en el sistema público. Una lucha muy importante que también Médicos Municipales ha hecho y ha acompañado, como la problemática que planteaba también la colega, tiene que ver con esto de insertarse en el sistema. El sistema municipal forma profesionales de excelencia y luego siempre es la dificultad en la transición de cómo incorporarse. Médicos Municipales logró en paritarias que los residentes de cuarto año, los jefes de residentes, puedan con su ficha incorporarse al sistema a través de las guardias. Esto es un logro muy importante porque favorece la transición de jóvenes en formación o médicos jóvenes en formación a médicos de planta o médicos de guardia posteriormente. Lo que implica para médicos municipales es seguir escuchando. Hoy la diversidad y la actualidad nos lleva a una confrontación constante con la cultura que pasa el del ser médico. Como había escuchado también a los colegas, el tema de las guardias, el tema de la formación en servicio, el tema de la capacitación, son desafíos que han sido escuchados por el gremio y a través de nosotros, que seguimos en esta lucha como ex residentes o como residentes hoy por hoy de la pancarta de situaciones que tienen que ver con la dinámica. Hemos creado una comisión de médicos jóvenes para escuchar y seguir escuchando a los residentes y generar todos los cambios que sean necesarios para adaptarnos a las condiciones y medio ambiente de trabajo que sean necesarios para que ellos estén lo mejor posible. Cuando hablamos de la comisión de médicos jóvenes, ¿quiénes somos? Somos jóvenes médicos que acompañamos a los médicos, trabajamos de médicos. ¿Qué significa? Estamos en los hospitales. Yo soy un producto del sistema público y trabajo en el sistema público. Soy presidente del gremio de mi hospital, pero trabajo de médico. Y el residente de primero, de segundo, a mí, a mis colegas, puede acercarse transversalmente y discutir su formación y sus condiciones y medio ambiente de trabajo. Nosotros los escuchamos, los acompañamos. Creo que es fundamental hoy, con los cambios culturales, a través de las perspectivas de género y diversidad, poder entender hoy esta nueva generación de médicos que se está formando. Es muy difícil muchas veces transmitir la comunicación entre las distintas generaciones. Creo que la subcomisión de médicos jóvenes lo que hace es seguir estando atentos a las dinámicas que tienen que ver con la que plantean las preguntas de la perspectiva actual. ¿Qué hizo Médicos Municipales? Empezó a responder a las dificultades que se implicaban a los médicos en formación. Desde el seguro médico, la verdad que es un logro muy importante que a los residentes de primero y segundo año se les dé el seguro médico gratis. ¿Qué es gratis? No, los residentes se afilian. ¿Qué significa esto? Los residentes dicen, bueno, quiero el seguro médico gratis. No, afiliarse al gremio, estar cubierto gremialmente, política y ahora legalmente es algo muy importante para empezar a incorporarse al sistema público de atención y sobre todo con la posibilidad de que hay alguien que te escucha y te contiene. Esto es un logro muy importante por el cual a los residentes de primero y segundo año, Médicos Municipales los acompañan en esta cobertura legal los 2 primeros años. También ha desarrollado un Instituto del Desarrollo Humano de excelencia porque creemos que la capacitación es fundamental. Como planteaban también los colegas, los sistemas de formación, discutir los planes de formación y sobre todo empezar a dar la discusión de lo que tiene que ver con el ser médico hoy. ¿Qué implican las especialidades, cada situación? Hablo de perspectiva de género porque hay especialidades que van dejando, digamos, como especialidades en crisis, sobre todo en riesgo, donde hay personas como yo, que soy médico psiquiatra, no están siendo ocupadas las vacantes para residentes porque es una especialidad que genera mucho estrés y muchas dificultades, sobre todo hoy por hoy, de la legalidad. Por lo tanto, tenemos que favorecer el ingreso de nuevos aspirantes a las residencias. ¿Qué más? Condiciones y medio ambiente de trabajo. En cada hospital funciona una comisión de condiciones y ambiente de trabajo que velamos desde el descanso posguardia, las distintas perspectivas en cada servicio y sobre todo el trabajo de enlace entre los médicos de planta y los residentes. Y el trabajo sobre todo con los jefes de residentes. Lo que yo planteaba es el tema también del reclamo de gremio en paritarias. Como ahí dice, desde el 2004, Médicos Municipales
defiende las paritarias de los residentes en sus actualizaciones constantes. Participa en las paritarias los residentes como una defensa gremial. El convenio colectivo de trabajo desde 2010 también los incorpora a los residentes y esto es muy importante porque figuran como trabajadores. Lo que se logró también el año pasado por médicos municipales para los residentes fue la licencia por estrés profesional. Fue una lucha muy grande que se tuvo que dar en paritarias y esto es como respuesta, como escuchamos a los demás colegas, en respuesta a lo que estamos escuchando de los médicos jóvenes en su reclamo gremial y como también se dice partícipes como trabajadores, como fuimos todos. El poli lo que significa es que el gremio participa de la actividad recreativa de todos los médicos. Es un espacio recreativo para hacer deportes, actividades culturales, actividades diversas, situaciones académicas, convenciones. El tema de la reunión social es muy importante. Por lo tanto, el tema es acompañar y darles un lugar de reunión para seguir debatiendo las situaciones actuales. Traje para ver el tema de comunicación. ¿Cómo comunicar con esta nueva generación? Como ustedes sabrán, esta nueva generación, o por hoy los que están en las residencias, se la denomina generación millennial. Yo creo que estamos en otra generación que es la centennial, pero bueno, hoy son la generación millennial. El formato, la forma de llegar, la comunicación. Si ustedes pueden ver en la parte superior de la diapositiva, está el número de WhatsApp. Las redes sociales hoy por hoy son muy importantes. ¿Para qué? Para acercarnos, para que nos conozcan, para que no quede como un constructo abstracto lo que es un gremio, lo que es un sindicato. Que ellos puedan acercarse, comunicarse y entablar un diálogo directo a través de sus demandas. ¿Qué le pasó en la guardia? ¿Qué dificultades hubo? Las licencias por paternidad, las dificultades actuales, el tema de la violencia de género, las situaciones con dificultades que puedan acercarse y estar atentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana a estas dificultades. Es muy difícil insertarse en un dispositivo nuevo como un hospital, sobre todo un hospital público de capital federal. ¿Qué implica esto? Va a generar un montón de miedos y dificultades. La idea nuestra es poder darles una escucha, poder estar atentos y poder decirles, nosotros estuvimos en tu lugar y queremos seguir estando junto con vos y acompañarte. Esto es parte de lo que fuimos hace 2 semanas atrás al hospital Argerich. Estamos recorriendo todos los hospitales. Nuestra idea es hacer un trabajo de campo y recorrer los 33 hospitales para acercarnos más y más a las distintas situaciones con los residentes. Es muy importante la comunicación a través de las redes sociales, pero también es muy importante la presencia y generar un diálogo de confianza para que puedan comunicarnos todas las situaciones que pasan diariamente en la actividad de las salas o de las guardias. Esta actividad fue liderada por el doctor Héctor Nieto y habló sobre condiciones y ambiente de trabajo, y la Comisión de Médicos Jóvenes, el doctor Federico Reboc, el doctor Ignacio Eschiavino, la doctora Valeria Dávila, de tratar de insertarse, comunicarse y sobre todo que nos conozcan. Porque si nos conocen, nos van a convocar y van a poder tener la confianza de estar junto con nosotros en la defensa gremial de ellos y de nosotros. Eso que ven que nosotros repartimos, después ahora Federico les va a repartir, son unos trípticos donde por ahí hacemos toda una situación explicativa sobre lo que es el gremio, sobre lo que es médicos municipales y cómo nosotros queremos, hoy por hoy, la palabra es acercarnos, que nos conozcan, que se planteen esas situaciones de las peleas gremiales y que podamos cambiar política y culturalmente el perfil del médico hoy. Y sobre todo con perspectivas de género y de diversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Era la palabra del doctor Santiago Buchowski, representante de la Comisión de Jóvenes de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a habilitar, ahora sí, una vez finalizada esta mesa, preguntas, consultas, el diálogo abierto con quienes han expuesto para poder llegar a un intercambio de opiniones entre los diferentes países con respecto a esta mesa de trabajo residencias médicas. A la Asociación de Médicos Residentes. Una consulta o una pregunta, es que veo que en sus guardias hacen 24 horas, pero ¿cuánto es el descanso post-guardia?
en el Perú, por ejemplo, trabajamos 12 horas, pero tenemos un descanso de guardia de 2 días. No sé aquí cuántos días descansan. Por lo que está por reglamento, en realidad el decreto, una aclaración nada más, el reglamento se acordó en la última paritaria, pero el ministro y la gobernadora Vidal no lo han firmado todavía, por lo cual no está en vigencia. Pero sí, al ser un acuerdo paritario, tienen la obligación de hacerlo. Pero por el momento sigue funcionando el reglamento viejo. En el decreto que sale del descanso posguardia son 6 horas. Después de una guardia de 24 horas, 6 horas de descanso fuera de la institución. Nada más. Y pocos lugares lo cumplen, pero eso es lo que dice la ley, digamos. No, la pregunta que te quería hacer es, primero, si podías explicar un poco más cuál es el problema por el cual está trabado el tema previsional, es decir, los aportes, en la medida en que son trabajadores y de hecho perciben un salario, lo lógico parecería ser que los aportes previsionales debieran hacerse, ¿no? ¿Dónde está la traba? Que me pareció que seguiste de largo, pero me parece que valía la pena por lo menos conocer el problema. Y lo segundo es que en parte Federico en la exposición lo planteó, aunque no le dio la forma jurídica. Aquí se ha planteado, y creo que es un problema que compartimos, por lo menos en América Latina, la concentración del número de médicos en las ciudades y las ciudades capitales, básicamente. Y en la mañana de hoy incluso Gonzalo deslizó que, bueno, que lo que no parece haber falta del número de médicos, sino más bien una mala distribución. Mi primer duda es si además tenemos claro la falta de médicos, si hay falta o exceso o equilibrio de médicos por especialidad, dependiendo de lo que son las necesidades y la demanda de la población. Es decir, porque está bien que estén mal distribuidos, capaz que también o hay falta o hay exceso, y eso, en principio, también deberíamos medirlo, y si hay proyección en cuanto a los cupos. Pero más allá de ese problema, la pregunta es si la distribución del número de médicos, asumiendo la hipótesis de que estuvieran la cantidad en equilibrio, si esa distribución, ustedes entienden que por la vía de la residencia y a través de disposiciones legales, se pudiera llegar a que esa distribución se diera a partir de una distribución en base a los cupos disponibles. Es decir, que, digamos, directamente, por ejemplo, mencionaste que en Neuquén hay sí un acceso directo en el sector público a permanecer dentro de la planta. Eso supongo que debe ser legal también, ¿no? Debe haber una disposición legal que así lo define. Por esa misma disposición legal uno podría distribuir a nivel de todo el país el conjunto de las residencias, y de esa manera, también por disposición legal, permitir una redistribución o empezar a corregir ese problema desde la ley de residencias. Si ustedes tienen evaluado esa posibilidad y aunque no la tuvieran, ¿cómo verían un esquema de ese tipo desde la propia vivencia como residente? Con la parte de lo que es la cuestión previsional, la realidad es que quienes traban la posibilidad de que nosotros tengamos nuestros derechos plenos como trabajadores y trabajadoras es el Estado. Digamos, en la última discusión, quienes son los responsables a nivel provincial del sistema de residencias, que es capacitación, que es el sector que depende del Ministerio de Salud, junto con Economía, que fueron parte de las discusiones, son quienes planteaban que no hay manera de pagarnos, o sea, ellos lo plantean en términos económicos, que no podrían pagarnos a todos los residentes de la noche a la mañana nuestros derechos laborales. Obviamente, desde que inician las residencias, el movimiento de residentes es algo que exige de manera histórica y que siempre es el Estado el que niega ese derecho. Sin demasiada explicación, y por supuesto también tiene que ver con nuestra capacidad de organizarnos y la capacidad de presión que uno puede hacer. Otro problema es que las residencias, no hay un sistema nacional de residencias, son varios reglamentos y leyes en base a diferentes provincias o la condición del hospital. Por ejemplo, hay hospitales nacionales
que tienen un programa, o sea, un reglamento de residencias nacionales. Nosotros respondemos o nos guiamos en base a lo que es el reglamento de provincia de Buenos Aires. Neuquén tiene otra reglamentación, Tucumán tiene otra reglamentación, y eso también hace muy difícil, o sea, la organización a nivel nacional de que uno pueda luchar por los derechos previsionales, porque incluso hay asimetrías, o sea, en Neuquén lo tienen y Buenos Aires no. Ahí la distribución se da en base a las provincias, digamos, acá hay cupos de residencia que igualmente los trabajadores no somos parte de esa decisión, o sea, eso lo decide de manera aislada el ministerio sin consultar cuáles son las necesidades o las demandas de cada hospital o centro de salud, por ejemplo. Y después, bueno, es esto, hay provincias que se manejan en base a su reglamentación y son todas distintas. En Neuquén, o en la inserción post-residencia, el mismo ministerio te ofrece dónde podés ir y es donde faltan profesionales. Además, provincia de Buenos Aires, digamos, las residencias no son solo médicas, somos profesionales en general, trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales, o sea, hay varias disciplinas, psicología, y o sea, las residencias no son solo médicas. Pero es el Estado, básicamente, el que, digamos, la falta de planificación desde el Estado y desde el sistema de salud pública, que bueno, deja libre albedrío la organización del sistema de salud, digamos. Si los cupos se distribuyeran a nivel nacional y hubiera una coordinación, ¿sería una posible propuesta para redistribuir el número de médicos en el país, aceptar trasladarse, una migración interna, digamos? Sí, de hecho, digamos, todo lo que es nacional, ahora se unificó el examen para ingreso. Antes había un examen para Capital Federal, un examen nacional y otro, digamos, por provincias y otro de provincia de Buenos Aires. En este último año se unifica ese examen para ingreso a las residencias y se adjudica todo junto, digamos, tanto provincia como capital como otras provincias. Ahí de alguna manera está planteada la distribución, el tema es que es una elección individual y no hay un proceso en el cual haya una organización de eso, digamos, están los cupos y cada uno hace lo que quiere, es como, no está organizado. Sí me parece que, digamos, en términos organizativos, idealmente debería haber un sistema único de residencias, lo cual te permite una organización mayor. Lo mismo que a nivel sindical, digamos. Hay un sindicato en Capital Federal, otro sindicato en Provincia de Buenos Aires, otro sindicato, o sea, distintas leyes, subdivisiones, incluso de lo profesional y no lo profesional, que en términos individuales para mí es un problema, porque el sistema de salud lo hacen todos los trabajadores, no solo el profesional o el médico. Y obviamente si hubiese una ley única de salud, sería incluso más fácil también la organización y la conquista de derechos laborales. ¿Alguna otra pregunta y a qué expositor? No, un poco para concluir con lo que dice Maga y contestarte de Luis, Sí. el tema de los aportes previsionales yo creo que radica principalmente en que el residente es considerado un becario, una persona que hace un curso de formación, o sea, siempre fue considerado de esa manera y eso es lo que se está intentando cambiar. Y el no haber una ley de residencias que implique los aportes previsionales y los derechos que tienen que tener como trabajadores de la salud, hace que en parte ese derecho del aporte previsional no lo tengan. Como no tuvieron en su momento las vacaciones tampoco contempladas, como no tenían contempladas las licencias por maternidad, paternidad y lactancia, de la misma manera no tienen los aportes previsionales. Ante una falta de ley hay un reglamento simplemente para acomodar un poco el trabajo del residente, que es lo que bueno se pudo modificar en base a las necesidades de los residentes, pero que le falta muchísimo y falta una ley, puntualmente. Otorgamos la palabra un segundito a la señora René de Proe. Hi everyone. Representante de I have a question particularly for Uruguay because our population size is a bit similar. With regards, I just want to understand something. After medical school, do doctors immediately become like doctors after internship, or do they have immediately become residents, like for example in America or in Canada?
Can you repeat? All right. So in Jamaica, after internship, we become doctors and can practice as general practitioners. But like in some countries like America and Canada, you have to immediately become a part of a residency program. So seeing that Uruguay and us have similar populations, I just wanted to know if that is the same case for them. And then I'll follow up my second question. Sí, no, a ver, luego de formarse como médico general, en Uruguay se puede o ejercer la profesión como médico general o ingresar al sistema de residencias. De hecho, de las 400, 450 personas que se forma, aproximadamente entre 250 y 300 son las que aplican a las residencias médicas. Hay pruebas por especialidad y esas personas son las que hacen especialidades. Pues, como la carrera tiene 7 años, la medicina general también es, digamos, no se precisa una especialidad de forma obligatoria para trabajar. No sé si respondí la pregunta. Okay. Okay, and the second question that I have was, you mentioned that you have 2 universities for specialization, right? In Jamaica, we only have 1, and we only have 1 teaching hospital. But we have like 2 or 3 other hospitals where doctors can work and learn at the same time. However, it is not totally teaching, but more a service hospital. How do your residents manage in Uruguay? Do you have the same conditions where there's only 2 teaching hospitals and that you have 2 universities, but the rest of the hospitals are service hospitals? And does that impede learning, and do they get time dedicated for teaching and for study leave? Bien, en realidad las especialidades médicas, la mayoría de las especialidades médicas se forman a través de cátedras de hospitales de la Universidad de la República, son hospitales públicos, pero también hay servicios privados o servicios de gestión privada, instituciones de gestión privada que acreditan en la escuela de graduados de la universidad para poder tener residentes, y allí tienen parte de su tarea asistencial y formativa, y también otra parte de la carga horaria va a formarse a las cátedras tanto de la universidad pública como de alguna universidad privada. Pero todas las residencias tienen que estar acreditadas en la Escuela de Graduados de la Universidad de la República. Por más que se formen la mayoría en el sistema público o algunas en el sistema privado, cada vez más por suerte, todas las especialidades están acreditadas por esta institución, digamos. Okay, thanks. Es como decía Federico, pero particularmente quisiera hacer una especificación para aclarar cómo se inserta la formación del residente en el Sistema Nacional Integrado de Salud, como él también planteó. La Universidad de la República tiene un hospital propio, ¿sí?, donde se asiste y donde se enseña a los residentes y a los estudiantes de grado, y tiene además convenios con las empresas de salud del sector privado y del sector público, donde se enseña, donde se forma a los estudiantes de grado y a los estudiantes de las residencias médicas. Los estudiantes de residencias médicas, que son médicos graduados, allí realizan una tarea que es bidimensional. La formación en el momento en que realizan asistencia, es conjunta, ¿sí? Muy bien, otra consulta más. Maybe I can give our input from Portugal. In Portugal, we have 6 years of medical school. Then we have a year of general practice.
And then when we have, after this year, we can practice as general practice. And then we have the residency with the different specialities. All of these are defined by law, the content of each residency, the work conditions and the salaries. These are done in public hospitals. And as I said, this is defined by law, and this is negotiated with unions, so with us. Continuando o que Guida ha detto, the general practitioner is not your general practitioner. Yes, it's different. It's 1 year common to todos los médicos, y la medicina general y familiar es una especialidad. Al fin de ese primer año, todos tienen que ingresar en la especialidad, todos son especialistas. Y hay una separación total entre la formación médica y las universidades. Hace muchos años los querían tomar cuenta de la nuestra formación, nos no las dejamos. Los sindicatos protegen los internos residentes como cualquier médico. El médico trabalha, recebe por seu salário, por seu trabalho, e tem direito à sua formação. Os mesmos dias de férias, a assistência na maternidade, a paternidade, etc, etc, etc. Faz 4 anos deixou de ser o primeiro grau de carreira. Hasta 2015 era o primeiro grau de carreira. Entrar na formação de uma especialidade era o primeiro grau da carreira médica. Infelizmente, não conseguimos mantê-lo. Neste momento, não há capacidade para dar formação especializada a todos os médicos. Então, se está formando um bolo grande de médicos generais que não são mais do que os estudantes que han terminado com um ano básico de formação general. Não sei se me ha entendido. Sí, cómo no. A ver, simplemente tal vez una intervención para explicar algo más de la situación argentina, porque la verdad que Argentina tiene como dos versiones del mismo problema. Somos solidarios y entendemos el problema de los compañeros en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires, el régimen de residencias tiene características distintas. Los compañeros residentes en la ciudad de Buenos Aires son trabajadores con derechos, con afiliación sindical, con protección de la seguridad social, con cobertura de riesgos de trabajo, con acceso y derechos a sindicalizarse, situación que claramente no es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Sí quiero también contarle a los compañeros de otros países que Argentina es un país federal y que los sistemas legislativos de cada una de las provincias resultan autónomas, de allí entonces que tengamos diferentes perfiles para cada una de las provincias. Cada provincia tiene entonces en el marco de su propio sistema jurídico provincial la potestad de desarrollar sus residencias. Hay sí, sin embargo, residencias que están financiadas por el Ministerio de Salud en base a un programa nacional. Lo que venimos reclamando desde hace muchos años los sindicatos es que esos programas se ajusten a un diseño de política nacional de salud que, como se dijo ayer en la conferencia, comentaba el doctor Torres, en efecto Argentina es un país segmentado, fragmentado, con multiplicidad de variables, y eso determina entonces las diferencias territoriales, jurisdiccionales, pero que responden no a la voluntad, sino a las normas jurídicas de las provincias y tal vez a las formas que nos hemos dado los trabajadores de salud, los médicos en particular, de representación. En la ciudad de Buenos Aires los médicos tenemos una manera de representación con un sindicato que negocia condiciones de trabajo, inclusive la de los residentes. Pero creo que tal vez algo que es transversal a este encuentro, una conferencia internacional de sindicatos médicos, es que, y tal vez sea objeto de una próxima conferencia, pensarnos de qué manera las políticas nacionales de salud están considerando los sistemas formativos de los médicos jóvenes, porque también en la ciudad de Buenos Aires, como decía hoy el colega español, estamos viendo residencias que quedan vacantes, con poblaciones que envejecen sin que los jóvenes escojan formarse en esas disciplinas, y mientras tenemos espacios superpoblados, tenemos espacios que envejecen con residentes que no escogen esas residencias. Tal vez no sea solamente una cuestión de voluntad o de retribución
de esa especialidad, sino también sea algo vinculado a las condiciones de trabajo que se le ofrecen a esos residentes en determinados lugares y en determinadas residencias. Por fin, para no extenderme mucho, creo que también es necesario los sistemas de acreditación y valoración de las residencias, porque también sabemos que la calidad formativa en los diferentes centros formadores es bastante heterogénea, y entonces, aunque al final del camino se reciba el mismo título de especialista, no todos adquieren las mismas capacidades, habilidades y destrezas. Perdón por lo extenso, pero muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Había solicitado la palabra el representante de Perú. No sé si será una exposición pequeña. No, pequeña nada. O una consulta. Sí, nosotros allí en el Perú, nuestro residentado médico es una manera un poco diferente. Uno finaliza la carrera como médico cirujano, ese es el título que nos dan, que somos médico general, así se le llama a los médicos cirujanos, y casi obligatoriamente vamos un año a la región bastante alejadas. Eso se le llama CERU. Entonces, quien va al lugar más alejado posible le van a dar 10 puntos cuando postula para la residencia, y a quien se queda en un lugar como una capital de provincia solamente le van a dar 3 puntos. Entonces, y el que se queda 2 años le van a dar 20 puntos. Entonces, la gran mayoría que desea hacer residencia médica se va por 1 o 2 años a la parte más alejada para que pueda regresar con sus 20 puntos. Luego de eso hay una ley que se llama la ley de residentado médico, que es para todo el Perú, es igual a esa ley, no tenemos para cada región. Son más o menos 24 universidades acreditadas que sí están dando residencia médica. La residencia puede durar desde 3 años hasta los 5 años, dependiendo de las especialidades. El sueldo que tiene ahí un médico residente es el mismo que el sueldo del médico del nivel 1. En este momento, el sueldo del médico del nivel 1 es 5.208 soles, que significa más o menos aproximadamente de $1.500. O sea, ese es el sueldo del médico del nivel 1, del médico residente y del médico serumista. Ese es el sueldo que tenemos. Lo de la guardia, sí, me equivoqué, no nos dan 24 horas, pero no nos dan 24 horas, sino 12 horas post-guardia.